son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como siempre lo decimos, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde os acompañaré en la conducción del programa. Antes de arrancar, aprovecho para recordarles que estamos a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM en Quito y 94.5 en el noroccidente de la provincia. Nos pueden escuchar también en el YouTube de la radio. Este programa, Frente Radiosa, es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Desde aquí envío un abrazo especial a todo el equipo editorial y de producción del programa y a Esteban Bustamante, que nos acompaña en los controles desde la radio. Esta tarde vamos a conversar sobre la consulta popular y para ello nos acompañan ya Virgilio Hernández, él es abogado y parlamentario andino, y Gina Chávez, decana de la Escuela de Derechos y Justicia del IAEN. Les doy la bienvenida. Aquí arrancamos Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bien, Virgilio, Gina, gracias por acompañarnos nuevamente. Creo que la primera pregunta necesaria es ¿cómo llega el país a esta consulta popular? ¿En qué medida podemos hablar de una convocatoria anómala? Analizar también el rol que ha tenido la Corte Constitucional para, en función de esto, preguntarnos si hay razones para sostener o para cuestionar la legitimidad de esta consulta popular. Virgilio, bienvenido, arrancamos contigo. Tu micrófono, por favor. Buenas tardes, Isabel, un gusto poder estar en Frente Radiosa, también un gusto poder saludar a Gina Chávez, importante investigadora, estudiosa de los temas jurídico-constitucionales del Ecuador. Un gusto siempre poder compartir con ustedes. A ver, ¿cómo llegamos? Primero, el Ecuador llega en el marco de una crisis que tiene distintas dimensiones. La crisis económica, por más que nos digan los datos del Banco Central o del Fondo Monetario, sin embargo, no es lo que sienten las familias ecuatorianas. Todo lo contrario, se vive un momento de crisis en que no hay empleo, en que crece el empleo informal o lo que ahora se ha dado en llamar que es el empleo, condiciones de empleo no dignas, ¿sí? De igual manera, hay una situación de fracaso de múltiples emprendimientos que hacen que muchas veces la gente, incluso por esta circunstancia, tengan que salir del país en una crisis de seguridad muy profunda, ¿no? Este año seguramente será el más violento que hemos tenido en los últimos años y esto ya empieza a desdecir el discurso oficial. Con esta constitución, el Ecuador fue el segundo país más seguro. Ahora estamos a punto de ser de cerrar el año teniendo más de 50 muertos por cada 100.000 habitantes y ser el país más inseguro de la región. Además, yo creo que hay una profunda crisis política, hay una profunda degradación de las instituciones, ¿no? Esto es evidente cuando, por ejemplo, ahora en las 4 preguntas del referéndum, la pregunta 2 o 3 se utiliza el desgaste de los partidos, de los movimientos, el desgaste de la asamblea, se olvidan que estos últimos meses son precisamente ellos quienes a través de la acción del legislativo han primero logrado conformar una mayoría que ya por sí mismo es una mayoría reprochable porque se utilizan mecanismos nada decentes para poder conformarla. Pero luego tienes tú decisiones, leyes que han permitido que, por ejemplo, aprovechen de esas normas aprobadas para perdonarse millones de dólares. Estamos hablando de decenas de millones de dólares, mientras a los ecuatorianos
nos suben el IVA, la familia y el entorno presidencial se perdona literalmente, sin que ya nadie se escandalice ni hable de eso, más de 70 millones. Entonces, creo yo que eso da cuenta de la degradación de las instituciones. Ya nadie cree en las instituciones, y más cuando escarbas un poco, a pesar de que no ha existido claridad, que es otro de los temas. No es que el presidente ha señalado, por estos temas quiero yo ir a la constituyente, no, todo es a través de los considerandos, a través de una cosa que dice en un medio él, sus ministros o voceros. Pero cuando te das cuenta que uno de los temas es convertir a la Corte Constitucional, que según la Constitución del 2008 es el organismo de cierre constitucional. Aquí no se trata de defender a ninguno de los magistrados. Creo que en esta misma decisión la Corte Constitucional traicionó sus precedentes, porque los precedentes precisamente habían negado, ya en varias ocasiones habían negado la realización de una asamblea constituyente por falta de fundamentos. Y no es que aquí hay los fundamentos que uno pueda decir, sí, han justificado. No, básicamente la Corte Constitucional cedió. Pero aún así, lo que quieren hacer es realmente, ya, desde el punto de vista jurídico, es una aberración, porque ahora quieren que sea una sala de la Corte Nacional. Por lo tanto, los jueces de la Corte Nacional de Justicia estarán sometidos a lo que diga el Consejo de la Judicatura, que es absolutamente controlado por el Ejecutivo. Y 3 votos pueden subordinar a un magistrado de la Corte Constitucional, con lo cual los fallos que le sean incómodos al poder servirán como argumento para que esos jueces puedan ser evaluados e incluso destituidos. Entonces, ese es el marco en el que se desenvuelve esta consulta. Y solo para concluir esta primera reflexión, yo diría, además haciéndonos de alguna manera un fraude en el marco de este proceso a los ecuatorianos, porque si los ecuatorianos estamos convocados a decidir, lo lógico desde la perspectiva democrática es que los ciudadanos sepamos, pues, qué es lo que se quiere cambiar. ¿Qué es eso de decir que al siguiente día nos va a decir de manera explícita cuáles son los temas? Es decir, los ecuatorianos tenemos que ir y votar, hacer un salto al vacío, firmar un cheque en blanco, para que después nos digan los temas. Esto no cumple con uno de los principios centrales de la democracia, que es que los ciudadanos deciden sobre la base de tener un conocimiento informado de la agenda pública. Entonces, creo que todos estos elementos de alguna manera prefiguran lo que es este propio gobierno, opaco, poco transparente, autoritario, que controla las funciones del Estado, incluyendo las propias autoridades electorales. Bien, Virgilio, muchas gracias por este primer panorama que nos presentas. Me parece que has situado bastante bien las múltiples crisis que vive el país a nivel del empleo, de la seguridad y de la degradación de las instituciones políticas, como tú bien decías. Gina, te doy también la bienvenida y quizás aprovechando tu experticia te extiendo la misma pregunta, ¿no? ¿Hay razones para cuestionar la legitimidad de la consulta popular? ¿Cómo lees tú el papel que ha tenido la Corte Constitucional en esta convocatoria? Bienvenida. Isabel, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación a reflexionar conjuntamente con el querido amigo Virgilio Hernández estas reflexiones y esta problemática que estamos pasando en el Ecuador. Yo quiero, entendiendo e incluso compartiendo el diagnóstico que acaba de hacer Virgilio, yo quiero poner otros elementos básicamente relacionados con lo que se podría denominar el estado social del Ecuador en este momento, el estado social reinante en este momento de la convocatoria con relación a cómo está la institucionalidad del Estado, ¿no? A cómo está, digamos, cómo se ha hecho la convocatoria al proceso de consulta popular y a la convocatoria a una asamblea constituyente, cómo están las instituciones mayoritarias y contramayoritarias. Por instituciones mayoritarias hablamos del Parlamento, del presidente y de todas las autoridades electas, y por instituciones contramayoritarias hablamos de la Contraloría, del Consejo Nacional Electoral, hablamos de todos los órganos de control, de todos los órganos que deben estar
pleno funcionamiento para que un proceso como estos funcione, para que un proceso como estos sea transparente y sobre todo garantice la voluntad de los electores, ¿no? Y también cómo está funcionando el sistema de garantías ciudadanas, sobre todo para garantizar la libertad de expresión, la voluntad popular en las urnas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sí surgen preguntas, ¿no? La primera pregunta que me podría plantear es que si el grado de polaridad política, de conflictividad social y seguridad ciudadana, ¿no?, en tanto Estado social, garantiza realmente un ambiente propicio para la deliberación democrática del proceso constituyente, ¿no? Las instituciones mayoritarias y contramayoritarias actúan en un marco claro de independencia de funciones que garanticen la voluntad del pueblo en las urnas, ¿no? El CNE, liderado por autoridades autoprorrogadas, garantiza la libertad de expresión, de deliberación democrática, la organización y la oposición democrática de las organizaciones sociales y políticas, asegura la transparencia electoral, ¿no? Garantiza que la voluntad popular se exprese en el número de votos computados, ¿no? El TCE decide con el grado de independencia requerida para alcanzar la justicia electoral en controversias que se puedan generar entre el gobierno y los intereses del gobierno y los sectores de oposición, ¿no? Esas condiciones están dadas. Muchas personas coincidimos en que eso no vive el país en este momento, ni la institucionalidad pública, ni la justicia electoral pasan por el mejor momento, ¿no? Y esas no son condiciones para ir a una consulta popular, peor a un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque en el proceso constituyente lo que vamos a hacer es cambiar las reglas de juego, ¿no? Cambiar el modelo político, cambiar la estructura del Estado, ¿no? Y si es que no estamos preparados para un debate como ellos, lo que vamos a hacer es someternos a estrategias electorales, ¿no?, en las que básicamente se busca confundir al electorado con determinadas propuestas. Yo diría que si bien es cierto, el gobierno no ha dicho abiertamente por qué quiere cambiar la Constitución, por qué quiere ir a una asamblea constituyente, y ya tenemos, por los discursos que se han dado durante todo este tiempo, tenemos muchas pistas que nos han dado, y todas esas pistas son muy graves. Son muy graves para la propia estructura de la Constitución. ¿Qué es lo que hace una Constitución? Una Constitución organiza el poder, ¿no?, distribuye el poder y limita el poder, ¿no? Esas funciones son fundamentales. Todas las cosas que ha planteado el gobierno hasta este momento, lo que nos dice es que los cambios que quieren hacer van sobre todo enfocados en debilitar la capacidad de límites al poder que contempla la Constitución, sobre todo la Constitución del 2008. Bien, Gina, muchas gracias. Creo que planteabas un elemento fundamental, y es que la democracia adolece en Ecuador. Se ha hablado ya incluso de posibles resultados fraudulentos en elecciones pasadas o de procesos fraudulentos que evidentemente nos imponen una serie de dudas frente a los comicios de este domingo. En esta línea seguiremos conversando a lo largo del programa. Quizás antes de entrar a analizar a detalle las distintas preguntas, sobre todo aquella que pretende convocar a una asamblea constituyente, quisiera preguntarles en términos generales, en función de lo que ustedes mismos nos han compartido hasta ahora, ¿qué es lo que se disputa entonces este domingo? Y, insisto, en términos generales, ¿qué representa el voto por el no? Virgilio. A ver, yo creo que sin buscar ser escatológico ni catastrófico, sí realmente estamos discutiendo qué es lo que va a hacer del el futuro del Ecuador
para esta y para las próximas generaciones. Yo creo que es de ese nivel lo que estamos discutiendo, porque como bien lo ha señalado Gina, si bien es cierto, no ha habido un debate que debería ser así, para que podamos los ecuatorianos tomar una decisión. Quien está proponiendo que vayamos a la constituyente debería decirnos, estas son las cartas, estos son los temas, estos son los cambios que quiero proponer, para que de esa manera la gente evalúe y pueda tomar una decisión con información respecto de lo que quiere hacer el poder. El tema aquí de las decisiones no son asuntos de fe. En los temas de fe uno tiene que creer y se acabó. En estos, en cambio, que tienen que ver con la vida de los ecuatorianos, con la fortaleza de las instituciones, con los destinos de un país, evidentemente que las decisiones tienen que ser absolutamente informadas. ¿Y qué es lo que hay que decir? Hay que decir que la Constitución del 2008, en primer lugar, es una Constitución que ha permitido que puedan gobernar, que pueda haber gobiernos de distinto signo político, porque sí fue la Constitución con la que gobernó el presidente Rafael Correa, pero también con la que gobernó Lenín Moreno, con la que gobernó Guillermo Lasso. Y hay que decir incluso que Guillermo Lasso incluso utilizó una de las disposiciones más controvertidas de la Constitución, pero de esa manera se encontró una salida política que en otras condiciones podría haber sido cruenta a un conflicto muy grave como el que vivía el Ecuador a través del tema de la muerte cruzada. Entonces, no es posible seguir entendiendo que las constituciones tienen un determinado signo. Esto no es así. Y creo que es fundamental decir, esta Constitución, sobre todo, ha permitido que pueda haber gobernantes de distintos signos, pero de alguna forma también, yo diría, esta Constitución les molesta a determinadas élites porque de alguna manera pone freno, por ejemplo, a un neoliberalismo extractivista, depredador, a un neoliberalismo que le estorba la inversión social, que le molestan reglas fiscales como las de tener que dedicar el 10% del PIB para educación y la salud. Entonces, evidentemente, si están pensando solo desde la perspectiva del mercado, evidentemente, esto es una constitución que les molesta. Si atrás lo que hay son afanes, objetivos de negocios corporativos, indudablemente que la constitución le molesta, ¿no? ¿Qué estamos hablando atrás de esto? De que atrás de esto hay grupos como la Corporación Noboa y en general lo que está vinculado a la familia Noboa, que controlan cuántas empresas. Si uno consulta en las redes sociales, dicen que son más de 160 empresas las que controlan directa o indirectamente, porque en eso también hay opacidad, ¿sí? ¿Cuáles son todas las personas que tienen vínculos con las actividades empresariales que tiene la Corporación Noboa y en general Álvaro Noboa y la familia del presidente Daniel Noboa, ¿sí? O del grupo Novis, porque estamos hablando de los intereses de los más cercanos. ¿Cuántas? Hay datos del 2020, hablan de cerca de 70 empresas también, pero esas empresas tienen intereses en diferentes campos, sobre todo en la minería, en distintos campos, que van desde la disputa por quién provee el desayuno escolar hasta lo que pueden ser los grandes negocios extractivos mineros. Entonces, hay una economía política también de lo que están buscando hacer, fortalecer a esas corporaciones privadas para que utilicen el Estado para incrementar su acumulación y utilicen al Estado para beneficiarse, despojando, en cambio, de esta perspectiva de cohesión social que debe cumplir un Estado. Es una constitución que le establece claros límites respecto de los derechos individuales y colectivos. Es una constitución que protege, por ejemplo, que no se hagan actividades extractivas en áreas protegidas, en las fuentes de recarga hídrica, en lugares sensibles. Es una constitución que le otorga derechos a la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza están directamente reñidos con una perspectiva extractivista. ¿Sí? El que pueda haber derechos colectivos de los pueblos indígenas están en directa confrontación con esta perspectiva de la consulta previa, por ejemplo, ¿no?
o de los temas del derecho al agua, que es un derecho fundamental desde esta perspectiva. Entonces, creo yo que ahí hay realmente que mirar un poco la explicación, no solo desde el derecho, sino también desde la economía política. Cómo fortalecer estas grandes corporaciones, beneficiar a estas grandes corporaciones, aunque el costo de eso sea una sociedad más desamparada, una sociedad con cada vez menos derechos. Y si eso pasa con los seres humanos, imagínate con la naturaleza. No existe en el discurso oficial la preocupación de la naturaleza, la preocupación de los recursos, que además, entendiendo una mirada de una perspectiva juvenil, no solo deberían satisfacer las necesidades de esta generación, sino también de las futuras, de las próximas generaciones. Bien, me voy a quedar en esta línea de análisis, Gina, y te pregunto justamente por qué vale la pena defender a la Constitución de Montecristi. ¿Cuál es el proyecto de país que en su momento quedó plasmado ahí en el 2008 y en torno al cual se articularon, quizás todavía pueden activarse las fuerzas democráticas, populares del país? ¿Qué es lo que se está jugando en esta defensa de la Constitución de Montecristi, insisto? Mira, la Constitución de Montecristi fue tal vez el proceso más avanzado que el Ecuador ha tenido en su experiencia constitucional. Recordemos que la refundación, el refundacionismo que sufrimos en el Ecuador ha sido muy intenso. Tenemos 20 constituciones, solo Venezuela nos supera en número de constituciones. Tiene Venezuela 25 constituciones y Bolivia tiene 19 constituciones. Entonces nosotros estamos entre los países que más número de constituciones tenemos, ¿no? ¿Qué han servido, o cómo han sido utilizadas las constituciones a lo largo de la historia? Básicamente, y por los estudios que yo he hecho sobre los procesos constituyentes, queda clarísimo que el uso que dan los actores políticos a los procesos constituyentes básicamente es muy utilitarista. Es decir, cuando los actores políticos y sociales entran en grandes contradicciones y no tienen mecanismos de resolver las disputas políticas, sociales, económicas y de legitimidad que tienen los actores políticos, recurren a las asambleas constituyentes, ¿no? Para refundar el país, para encontrar las grandes soluciones, ¿no? Y de esa manera aplacar las contradicciones que tienen. Lamentablemente, ni bien se firman las constituciones, se sella el pacto constitucional y entra en vigencia las constituciones, los actores políticos se vuelven a olvidar de lo que dice la Constitución. Esta, que ha sido una historia a lo largo de los cerca de 200 años que tiene el Ecuador como república, fue roto con la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi tiene otra estructura, social, política, organizativa, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la gran cantidad de gente que participó en todos los procesos, ¿no? Más del 67% de personas aprobaron el llamado a conformar la Asamblea Constituyente, ¿no? Más del 80% de electores estuvieron, por ejemplo, fueron provenientes de la sociedad civil, ¿no? O de movimientos sociales, políticos, culturales, ¿no? Que le dio una composición completamente distinta, ¿no? Pero además, de acuerdo al informe de la Fundación Carter, que hizo un análisis de lo que fue esa constituyente, nos dice que más de 70,000 ciudadanos llegaron a la Asamblea Constituyente con diferentes propuestas, presentaron diferentes propuestas y esas propuestas fueron analizadas
por las 10 comisiones que estuvieron funcionando, ¿no? Y más de 2.600 propuestas de reformas que fueron presentadas a la Asamblea, 1.124, de acuerdo a estos datos, de esas más de 2.000 preguntas se incluyeron en la Constitución. Por primera vez, ¿qué pasó con esto? Por primera vez la ciudadanía consideraba que la Constitución era su Constitución. Por primera vez en la historia del Ecuador, la Constitución valía para algo más, ¿no? Hasta hace poco, hasta antes de la Asamblea Constituyente, en las aulas universitarias, nosotros estudiábamos la Constitución en la materia de ciencia política. Es decir, no teníamos una conciencia de que la Constitución no solo es un pacto político, sino también es una norma que regula la organización del Estado y que limita el poder. Yo insisto en esto, ¿no? Las constituciones, especialmente las constituciones modernas y sobre todo las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, son absolutamente claras, ¿no? En el hecho de que la condición, la capacidad normativa de la Constitución es la que funciona para limitar el poder. Si una Constitución no reconoce derechos y a esos derechos no les establece garantías claras, específicas y aplicables, ¿no? Incluso de manera directa a quienes se sienten afectados por el poder, no es una Constitución, ¿no? No es una Constitución. Entonces, lo que hizo la Constitución de Montecristi, aparte de las cuestiones que ha mencionado Virgilio, lo que hizo la Asamblea Constituyente es simplemente actualizar a las tendencias de mayor avanzada en el constitucionalismo internacional, ¿no? Actualizar a nuestro constitucionalismo. Y además, no solo que actualizó, sino que además innovó. Y esa es otra característica de nuestra Constitución actual, ¿no? Es innovadora en la forma como concibe desde la soberanía popular, es innovadora en la manera como enlaza la institucionalidad con las garantías ciudadanas, es innovadora en el reconocimiento de derechos de la naturaleza, es innovadora en el reconocimiento del pluralismo jurídico y de la interculturalidad, del carácter intercultural y plurinacional del Ecuador, es innovadora en darle un sentido material y simbólico al desarrollo, al definir el desarrollo en términos de buen vivir. Es decir, además es innovadora en la forma como incentiva la integración de Latinoamérica y cómo se plantea una relación soberana con potencias y con, digamos, otros espacios geopolíticos, ¿no? Es decir, tiene muchas innovaciones. Tanto es así que, obviamente, instituciones de mucho peso, universidades, ¿no? No solo de Latinoamérica, universidades de Europa, de Asia, de Estados Unidos, estudian nuestra Constitución. Estudian las características que tiene, estudian las innovaciones que tiene, ¿no? Y pues nosotros en este momento estamos tratando de echarle al tacho de la basura, eso es lo lamentable, ¿no? Bien, Gina, me quedo con estas ideas potentes, además, este carácter innovador, creativo de la Constitución de Montecristi, que en efecto me parece importante recordar, ¿no? Surge de una plataforma ciudadana versus esto, con lo que nos encontramos hoy en día, que es un nuevo proceso constituyente que nos lo quieren chantar desde arriba sin siquiera decirnos, como bien decían ustedes,
cuáles son los cambios que buscan. Sin embargo, hay pistas, ya lo situaron también ustedes. Tú, Virgilio, hablabas de esta lectura de economía política de los cambios que quieren darse, y sí me parece importante comenzar a plantearnos ¿cómo es la Constitución o cómo sería la Constitución que se plantean la derecha, las élites que hoy nos gobiernan? Esta derecha buitre, abusiva, ¿cuáles son los cambios que podrían darse en caso de que se habilite un proceso constituyente? Virgilio. A ver, yo sinceramente creo que el pueblo ecuatoriano tiene en primer lugar la enorme responsabilidad de no dar paso a una propuesta de modificación constitucional. Y que cuando no nos han dicho claramente cuáles son los temas, ¿no? Y yo empezaría diciendo, para empatar con la reflexión que ustedes hicieron, yo creo que la primera cosa que les molesta y por la que quieren un cambio constitucional es esto, es este origen plebeyo, para llamarlo de alguna manera, de la Constitución. Pues. Les molesta que esta Constitución sea de alguna manera que haya sido en Montecristi, que recurra a Alfaro como paradigma, les molesta que haya sido alimentada por miles. Yo fui constituyente, hasta ahora recuerdo realmente con bastante emoción las decenas de comisiones que teníamos y que atendíamos en cada una de las comisiones. Entonces, es este carácter plebeyo en el que aportaron luchadores sociales, mujeres, jóvenes, ecologistas, pero también sectores empresariales, sectores que tenían actividades productivas, ¿no? Gobiernos autónomos. Yo creo que es mucho este carácter plebeyo, este carácter alfarista de Montecristi. Esto también simbólicamente les molesta, ¿no? Les molesta tanto que cambiaron el logotipo de la asamblea, porque era una especie de flama que recogía simbólicamente la espada de Alfaro, y entonces no podían con el tema de la espada de Alfaro, y cambiaron ahora el logotipo de la asamblea. Entonces yo creo que hay primero este carácter simbólico, plebeyo, democrático, alfarista, de Montecristi, ¿no? De alguna manera montonero, en el sentido alfarista de la palabra, lo que quieren erradicar, ¿no? Ahora piensan un proceso mucho más cerrado, más circunscrito, ¿no? Si tenemos un presidente que nos habla que puede ser realizado por inteligencia artificial, y evidentemente tú le puedes dar unos comandos y la inteligencia artificial te puede redactar una constitución, pero evidentemente un instrumento como estos, ¿sí? No solo tiene que ver con las herramientas, ¿no? Sino sobre todo con cómo es capaz de sintetizar el proceso social. Y luego, las alertas respecto de lo que se les escapa y lo que se pretendería reformar, realmente nos tienen que preocupar muchísimo, ¿no? Muchísimo. Quieren acabar con la definición de un Estado plurinacional, pero al mismo tiempo un Estado que planifica, un Estado que regula, porque regular impide, por ejemplo, que quienes tengan más poder puedan aprovecharse, pues, por decir algo, del poder del Estado. Si habría buena regulación, no pondrías de presidente del Consejo Directivo del IES a quien tiene intereses en la prestación de servicios médicos, pues, ¿no? O esto mismo de que haces leyes para que se beneficie el propio entorno presidencial. O sea, son cosas realmente increíbles. O nos subes a todos el IVA, menos a las empresas de construcción que están vinculadas a las cosas que realiza el grupo Novis. O sea, entonces les molesta un Estado que planifica, un Estado que regula, un Estado que redistribuye. Luego, es obvio que están atrás de reformas en la seguridad social. Y en esto yo diría, hay por lo menos 3 reformas que a todos nos deben preocupar. Una es la reforma en el sistema de salud, ¿ya? Pasar los afiliados a los hospitales públicos. Y si existiría una red pública de salud que funciona, uno diría, bueno, todos los servicios, tanto los del IES como los de la red pública de salud, deben integrarse para prestar los mejores servicios a los ciudadanos. Pero con una red pública en absoluta crisis, desmantelado, hospitales que se caen, equipos que no funcionan, medicinas que no existen, ciudadanos clamando por atención. Si a eso le pones la atención de 5 millones de potenciales usuarios con los afiliados al Seguro Social Campesino, es obvio que va a haber un colapso del sistema. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren quedarse con, lo ha dicho el presidente abiertamente, con los fondos previsionales.
Pero no es que con eso están preocupados de cómo manejar la jubilación, no, están preocupados de poder trasladar a manos privadas los recursos de las personas que recién inician su vida laboral, de los más jóvenes, de los que más ganan, dejarle al Estado con el tema de la jubilación sin que exista al mismo tiempo la posibilidad de fondear, porque quieren llevarse a manos privadas el aporte de los más jóvenes, de los que mejor ganan. Entonces, esto es parte de lo que buscan, la privatización de los recursos previsionales. Y lo tercero es que con eso estarían también desfinanciando el Seguro Social Campesino, que es un poderoso instrumento de redistribución, que ha permanecido por décadas en el Ecuador, que hay más de 330.000 que son jefes de familia, que aportan, pero que se atienden más de 1 millón de campesinos. Todo eso quieren acabar. Eso es lo que tiene que meditar la ciudadanía. O si piensas en términos de la educación, quieren volver al copago en la educación primaria, secundaria, como recurriendo, como ellos han dicho, a la Constitución de 1998, que decía algo que uno puede oír interesante, pero que tiene implicaciones. La salud es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Con ese argumento, cobraban los $25 a los padres de familia para matricular a los hijos, o te cobraban en los hospitales, o quieren acabar con la educación superior y que la gratuidad solo sea hasta el bachillerato, o quieren eliminar también esta regla fiscal del 10% para educación y salud. Muy grave. Y tú así podrías ir repasando. Derechos laborales, quieren ir al trabajo por horas porque dicen que el Ecuador es poco competitivo, quieren eliminar la estabilidad, quieren acabar con el 13º, 14º, quieren volver a la precarización, a la tercerización. Sí, esto es lo que está de por medio. Y así uno podría ir repasando, ¿no? Quieren aprovechar los recursos estratégicos del Estado, quieren privatizar petróleo, minería, ¿sí? Quieren acabar con áreas protegidas y con los derechos de la naturaleza, porque les interesa sobre todo ampliar la frontera extractiva, ¿sí? Entonces, esto es lo que está de por medio. Y adicionalmente también un proyecto, como ya lo explicaba Gina, que quiere controlar aspectos que tienen como esencia el ser contramayoritarios, que tienen como esencia. La Corte Constitucional no puede estar sometida a que 3 fulanos, que además están siempre pendientes de hacerle gracia al poder oficial, ¿sí? Estén contentos con sus fallos, ¿no? Es que esto ahí se acaba. Y mira, dice el profesor Gustavo Ferreira, uno de los constitucionalistas más importantes que tenemos, ¿no? Que solo hay que ver la calidad de las garantías que existen en la Constitución para saber qué tipo de Constitución es. Y ellos quieren acabar con esas garantías. Y además quieren acabar con un órgano de control que, con todas las críticas que yo puedo tener a la Corte Constitucional, no dejo de entender que ese es el mecanismo de cierre constitucional en un Estado constitucional de derechos. Ahora quieren tener realmente a jueces pusilánimes que, si no hacen lo que quiere el poder, sean destituidos por un Consejo de la Judicatura que desde hace rato ya está cooptado también por el Ejecutivo. Es eso, esa es la dimensión de los cambios que nos anuncian y que yo creo que los ecuatorianos no podemos permitir. Bien, y me parece que otro elemento importante a tener en cuenta cuando reflexionamos sobre el no es justamente la cantidad de tiempo y recursos que implicaría un proceso constituyente en el país, ¿no? De alguna manera nos coloca en una suerte de pausa jurídica y electoral en lugar de dotarnos de los recursos y planes urgentes que necesitamos para salir de estas múltiples crisis que atravesamos hoy por hoy. Creo que esto además es importante situarlo justamente porque se ha pretendido asociar el voto por el sí con esta suerte con una urgencia de cambio, de transformación, cuando al contrario, insisto, tomaría muchísimo tiempo entrar en un proceso constituyente. Sobre esto quisiera seguir dialogando contigo, Gina, perdón. Tú ya mencionabas algunos elementos al respecto, pero te lo vuelvo a plantear. ¿Están nuestras instituciones democráticas en condiciones de aguantar la inestabilidad jurídica, electoral que supone un proceso constituyente? Bueno, yo creo que si me apuras en la respuesta, diría que no, justamente por todos los elementos que he mencionado y porque en este proceso de debate, debate muy limitado además, ¿no?
porque no son debates abiertos, sino que se mandan pastillas de cosas que ponen en el ambiente y sobre todo lo que, digamos, están dirigidas es a la emocionalidad, ¿no? Al sentimiento, incluso a romper con la racionalidad del proceso, porque nos plantean ideas absurdas como, por ejemplo, que la Constitución debe tener 180 artículos. Eso es totalmente absurdo desde el punto de vista del proceso constituyente, porque el proceso constituyente es abierto. En el proceso constituyente incluso puede tomar decisiones porque se abre, ¿no? Esa es la posibilidad y ese también es el riesgo, ¿no? Que se abre incluso a que el propio proceso constituyente se declare de plenos poderes, ¿no? Y incida o tome decisiones respecto de el poder constituido. Y eso, digamos, eso es lo que deberíamos preguntarnos, eso es lo que queremos, esa puerta queremos abrir, esa caja de Pandora queremos abrir, ¿no? Hay mucha seguridad por parte del gobierno de que van a tener mayoría, no sé cómo lo van a lograr. De pronto, si es que sigue la lógica de las últimas elecciones, es probable que sí lo logren, ¿no? Pero eso no, eso pone más dudas, ¿no? Frente a la ciudadanía, porque no, una gran cantidad de la ciudadanía no se siente representada justamente en esos resultados. No hay transparencia en esos resultados. Yo he dicho en varias ocasiones, ya no deberíamos permitir los ciudadanos ir a unas próximas elecciones con este Consejo Electoral y con estas autoridades electorales. ¿Por qué? Porque ya no tienen legitimidad, ya terminaron sus procesos de funciones y ya no debería haber ningún justificativo como para ir a elecciones bajo estas autoridades que no están revestidas de legitimidad. Otro discurso falaz que nos han querido poner es de que la Constitución es un proceso técnico, ¿no? De redacción. Y no hay nada más falso que eso, ¿no? Precisamente con la Asamblea de Montecristi quedó esclarecido que un proceso constituyente no es un proceso de redacción de una ley, ¿no? No es una simple ley la que se está redactando, es un pacto. En ese sentido, sí, es un pacto político. En ese sentido, es el mayor compromiso que aceptamos, el mayor compromiso que delineamos y aceptamos como ciudadanía, como actores sociales, políticos, económicos, para organizar nuestra forma de vida. Entonces, ahí no se necesita necesariamente de abogados. Eso también nos demostró la Asamblea de Montecristi. La mayoría de asambleístas constituyentes provinieron de la sociedad civil, ¿no? Que con la representación que estaban investidos, pues pusieron elementos de debate, ¿no? Sobre los que se trabajó, sobre los que la Asamblea trabajó, ¿no? Y como resultado hemos tenido una constitución que en la historia es la que más se parece al Ecuador real, ¿no? La Constitución de Montecristi es la que más se parece al Ecuador real, no a Europa, no a España, no a Estados Unidos, no. La Constitución tiene que parecerse al país que regula, al país que organiza, ¿no? Tiene que parecerse porque tiene que resolver los problemas nuestros, los problemas que vienen heredados de la colonia que no terminamos de superar, ¿no? Las propuestas mismo que se están planteando en este momento sobre la constituyente tienen que ver mucho con un concepto de autoridad tradicional, ¿no? Y además autoritario que tiene que preocuparnos, ¿no? El mismo hecho de plantear
eliminar la prohibición de las bases militares extranjeras. Creo que el artículo 5 de la Constitución es un logro para la sociedad ecuatoriana. Es un logro porque nos resguarda de estar enredados en un conflicto regional o internacional. El conflicto que está ocurriendo ahora y que motiva desde las potencias centrales, que en este caso, por ejemplo, se elimine la parte sustancial del artículo 5 de la Constitución, ¿no? Está motivado justamente por esos intereses, está motivado porque una de las potencias que está que está en conflicto a nivel geopolítico, a nivel internacional, ¿no? Quiere tomar una posición de un territorio, ¿no? que considera estratégico para sus intereses. ¿Eso qué va a hacer? Nos pone a todos, ¿no? En peligro, nos pone a todos en un peligro inconmensurable, ¿no? Porque si es que es un teatro de conflictos bélicos, pues nosotros estamos completamente desprevenidos y además no tenemos ninguna experiencia en eso. Nos están metiendo a conflictos que no son nuestros, a conflictos que no los hemos buscado, que no los hemos provocado, ¿no? Y que no nos interesa. Es imposible que pensemos que la presencia de bases militares va a favorecernos de alguna manera. No nos ha favorecido cuando tuvimos, ¿no? En los países que existen bases militares, tampoco se ha demostrado que ninguno de los conflictos, ninguno de los problemas, ninguna de las luchas que se ha planteado resolver han sido resueltas, es más, se han incrementado, ¿no? Ninguna lucha, sea lucha contra el terrorismo, lucha contra la corrupción, lucha contra el cambio climático, todo lo que está planteado en términos de lucha es un fracaso, ¿no? El discurso de la lucha contra algo es un discurso fracasado, es un discurso que no lleva a ningún lado para las sociedades, pero sí encubre todo el conjunto de intereses que están alrededor de fuerzas económicas, sobre todo, y de fuerzas lamentablemente relacionadas también con crimen organizado. Y ese es el... Muchas gracias, porque además me parece importante situar esto, ¿no? Y la crueldad que conlleva el que se esté instrumentalizando la real crisis de seguridad que vivimos los ciudadanos, justamente para cumplir con una agenda que no es sino otra cosa que subordinada a los intereses de potencias extranjeras y que de ninguna manera va a solventar los problemas, insisto, reales que tienen los ciudadanos. Justamente, además nos permite seguir avanzando en la discusión y hablar sobre las otras preguntas, ¿no? Se ha hablado de dos preguntas de alguna manera tramposas, gancho, cuando donde de verdad se juega debido a muerte, han dicho algunos invitados previamente, son justamente la de la constituyente y el retorno de bases militares extranjeras. Quisiera más bien preguntarte tu opinión sobre estas otras preguntas, Virgilio, ¿cómo las lees tú? Mira, yo creo que en ninguna de estas preguntas hay motivaciones que uno podría encontrar, decir que hay aspectos positivos, ¿verdad? Ya se ha dicho lo de las bases militares, uno solo podría añadir que encima, aunque el presidente haya reculado y haya dicho que ya no se den falta, yo digo que eso, sinceramente, el momento que se levanta la autorización no dependerá de nosotros, porque no es que es pensado en función de los problemas de inseguridad o de narcotráfico del país, no, eso es en el marco de un conflicto geopolítico de los Estados Unidos con Rusia y fundamentalmente con China, y la disputa y el control del Pacífico. Por lo tanto, lo que el Ecuador le interese o quiera, o esta idea que a veces tienen los ciudadanos de que habrá los marines controlando las ciudades, las calles o las cárceles, eso es absolutamente falso. Eso será en función de lo que los Estados Unidos quieren. Si mañana los Estados Unidos quieren poner en Malta, será Malta. De tal manera que creo que estamos avisados
quienes tenemos preocupación también por estos ecosistemas frágiles que si a ellos y a los Estados Unidos les conviene que sea Galápagos, será en las Islas Galápagos, en donde quiera. Y las otras dos preguntas parecerían intrascendentes, son efectivamente un gancho, porque los ciudadanos sí, pues tienen molestia, es parte de la crisis de la representación que vivimos, tienen molestia con los políticos, tienen molestia con los partidos, con los movimientos, y además, como se pinta, dicen, encima que les den plata a los partidos, y ponen estos ejemplos que realmente podrían llevarnos a una discusión más profunda, ¿no? ¿Por qué en lugar de darles a los partidos no les dan para la salud, para los hospitales? Evidentemente ahí la respuesta de los ciudadanos va a ser sí, pues es una barbaridad. O lo mismo de la asamblea. Pero, ¿cuál es el riesgo, por ejemplo, el momento de que no haya un Estado que también, como perspectiva democrática, financie distintos movimientos? No, seguramente la gente no ha reparado que eso significará que quienes puedan formar partidos o comprar partidos, vamos a decirlo claramente, serán quienes tengan poder económico. ¿Y cómo asumen estos representantes o estas personas que compran o que invierten en un partido? Asumen como inversión, pues. Y si es una inversión, si llegan a tener mecanismos de poder, hay que recuperar la inversión, hay que perdonarse impuestos, hay que tener contratos, hay que buscar extraer el oro en donde incluso no haya que hacerlo, no importa el agua que después beban los ciudadanos de determinada ciudad, no, hay que recuperar la inversión. Entonces, atrás de esta pregunta hay un debate en democracia serio, y es quiénes pueden entonces participar en política, quiénes son los que están autorizados para participar en política. Esto es muy grave, porque con esto además incentivan este odio a los políticos, pero al mismo tiempo están sacramentando a aquellos inversores privados que forman partidos o que invierten en partidos para cuando después estén en la gestión pública, recuperar, perdonarse impuestos, darse contratos, aniquilar la competencia, todo lo que estamos viviendo en este momento con esta corporativización de la política de los 2 años de gobierno del presidente Novoa. Y la otra pregunta, la de la Asamblea, que igual, la Asamblea, más aún, si ahora tienes legisladores, la mayor parte de ADN, ¿sí? Pero que hasta hablan con faltas de ortografía, o sea, no hablan con faltas de ortografía, resolvido y todas estas cosas de las que ya hemos hablado, ¿sí? Pero entonces te dicen que esto va a ayudar a la calidad, y esto es absolutamente falso. Pensemos, ¿qué pasa me parece que son 13 provincias las que tendrían un representante? Si ese representante paga para ganar un escaño, ¿sí? Tiene que hacer el mismo esfuerzo que hace un prefecto o un alcalde, sí, lo más probable es que esa persona va a enfocarse en las elecciones seccionales y no en la asamblea. Entonces, ¿quiénes son ahí efectivamente los que pueden ir a la Asamblea Nacional? ¿Van a ser los más capacitados? Seguramente no, porque esas personas van a estar pensando en algo que les permita servir directamente a sus conciudadanos. Entonces, destruye por completo esta idea del principio también de representación, vuelve a un sistema bipartidista o extremadamente mayoritario. Pues ahora tienes que en las provincias amazónicas, en varias provincias, tú tienes 1 o 2 representantes. Hay provincias de la Amazonía, Sucumbíos, que tienen 3 representantes, las otras tienen 2. Entonces hay distintas visiones. No, ahora tendrás una sola visión. Sistema absolutamente mayoritario. Además, las élites... Virgilio, perdón que te interrumpa, se nos está acabando ya el tiempo, y creo que es necesario acabar con un mensaje de cierre de los dos, de 30 segundos máximo, sobre el mensaje que darle a quienes aún se encuentran indecisos, incluso indiferentes frente a los resultados de este domingo. 30 segundos, Gina, y luego vuelvo contigo, Virgilio, perdón. Correcto. Sí, creo que tenemos que estar claros de que una constitución es un gran acuerdo nacional
¿no? Y que tiene que ser construido por todas y por todos, que no podemos dejar abierto a incursiones extranjeras, no podemos entregar el sistema de los partidos políticos a quienes tienen el poder económico, y no podemos reducir la representatividad que requiere cada una de los sectores para que el debate democrático pueda construir un país de justicia social. Bien, gracias. Virgilio. Sí, solo cierro la idea anterior. Mientras más pequeña es la asamblea, menos posibilidad de participación de las mujeres, se acaba el principio de equidad, que ha sido una lucha de décadas, menos participación de los jóvenes, menos diversidad, pueblos indígenas, afro-montuños, en fin. Creo que ahí están los riesgos. Y creo que el Ecuador tiene ahora, y los ciudadanos, la oportunidad de, incluso con su voto, incluso aquellos que votaron por el presidente Noboa, decirle corrija. Su gobierno ha profundizado los problemas del Ecuador. No es un problema legal, es un problema de falta de eficacia de su administración. Por lo tanto, corrija. Ese es el poder que tienen los ciudadanos. Yo evidentemente voy a votar por el no, pero más allá de cómo yo vaya a votar, es importante que los ciudadanos sientan que tienen un poder. Y ese poder, incluso para aquellos que votaron decentemente, pero están indignados, por ejemplo, porque el presidente se perdonó millones mientras a nosotros nos clavó el IVA, tienen ahora la oportunidad de darle un mensaje y decirle, corrija. Por eso voto no, para que usted corrija y para ver si es que se encuentra alguna manera de enfrentar los grandes problemas que tenemos como país. Muchísimas gracias por esos dos mensajes de cierre. Estuvieron con nosotros Virgilio Hernández y Gina Chávez, a quienes doy las gracias nuevamente por habernos acompañado. Aquí culminamos Frente Radiosa. Nos vemos como siempre el próximo lunes por la señal de Radio Pichincha, y vamos a cerrar con una canción creada por un colectivo ciudadano que se llama La Chicha del No. Ojalá les guste. Hasta luego. Venga, comadre, levántese, compadre, únase al baile para decir que no queremos bases militares, que no queremos vender al Ecuador. En las provincias, campos y ciudades, la gente quiere un futuro mejor, un pueblo libre, fuerte y soberano, se para duro y en las urnas dicen no. No más excesos, no más recortes, no más abusos de poder. Suben el IVA y nos siguen matando, por eso mismo decimos que no. Por nuestros montes, por nuestros ríos, por la riqueza de todos, por los recursos que son de nuestros hijos, por eso mismo decimos que no. Ay, 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 todo no en la consulta. Por nuestros derechos, comadre. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Bajo el Ocaso Plus. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por las frecuencias y todas las plataformas de Radio Pichincha. Somos Bajo el Ocaso Plus. El Plus es de calidad. Excelente. En este programa se habla de temas de los que obligatoriamente hay que hablar. Y escucharán voces que no escucharán en medios tradicionales. No. ¿Ah? Tenemos un estilo sincero y disruptivo. Platos o esperando que cambie el país.
Fin del espacio promocional y publicitario. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Programa clasificación F. Formativo Educativo Cultural. Categoría A. Apto para todo público. A continuación, Sin Miedos en la Radio, el programa en donde la transparencia está asegurada, porque la doctora Isabel Benítez, de manera clara y categórica, te lo dice todo, sin guardarse nada. Sin Miedos en la Radio. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, gente hermosa. Bienvenidos y bienvenidas a otro lunes de